Bienvenidos a otra transmisión de KCC iCampus. Mi nombre es Esmeralda Rivera y les invito a seguir y compartir nuestras enseñanzas a través de las redes sociales en Facebook y YouTube. Cada lunes 7 de la tarde o visítenos en casa para servicios en español los domingos a las 9 de la mañana, en inglés los domingos a las 11 de la mañana. Los miércoles tenemos Noche de Conexión Familiar, donde hay lugar para todos. Trae a tu familia que son bienvenidos. En los 2 últimos meses hemos estado presentando diferentes enseñanzas bajo el tema Avanzando con el Espíritu Santo. Espero que no se hayan perdido ninguna de ellas. Veamos qué es el Espíritu. Algunas definiciones nos dicen que es la parte más profunda del ser humano, donde se encuentran las emociones, las pasiones y el intelecto. Vamos a Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que podemos deducir que cuando el Espíritu de Dios fue derramado sobre los que estaban ahí reunidos, fue derramado también el conocimiento de Dios, las emociones y las pasiones de Dios. Pero no fue aquí la primera manifestación del Espíritu Santo, sino que ya desde el principio, desde la creación del mundo, ya existía. Veamos en Génesis 1, versículos 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y mientras se producía ese movimiento, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, vemos que ahí ya había un avance, pues fue creado el día y la noche, la tierra y los mares, el sol, la luna y las estrellas, todo fue creado. Lea por favor todo el capítulo completo, todo el capítulo 1 de Génesis. Pero el día de Pentecostés fue marcado como un día importante para los cristianos, pues en ese día se encontraban reunidos como 120 personas, es la referencia que nos da Hechos 1:15. Además que todos ellos perseveraban en oración y ruego. ¿No le parece esto una fórmula? Perseverancia más oración más ruego multiplicado por 120, el resultado fue el derramamiento del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es solo un viento, una fuerza ni una energía, mucho menos una cosa, es el mismo Dios. Y a través de las enseñanzas lo vimos como consolador, libertador, maestro, guía y también como intercesor. Acompáñeme a Juan 14, 16, 20. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cada palabra es importante y cuando dice que Él enviará otro consolador es porque ya había uno. Ese era Jesús, pero Él sabía que pronto ya no estaría más entre ellos en un cuerpo material, pero su espíritu, el Espíritu de Dios, estaría para siempre. En el versículo 17 y 20 dice, y estará en vosotros. En el 20 dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire lo importante de esta preposición que indica el lugar donde está algo, especialmente si está
en el interior. Esta preposición en, esta monosílaba nos deja saber mucho, nos deja saber que solamente Dios no está con nosotros, no está al lado mío, pero está en nosotros, está dentro de nosotros. Entonces, el Espíritu de verdad estará dentro de nosotros, Jesús dentro del Padre, nosotros dentro de Jesús y a la vez Jesús dentro de nosotros. Luego lo vemos como el libertador. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto no significa que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo. Lo que significa es que ya no somos esclavos del pecado. En Corintios, 1 de Corintios 6:8-11, nos dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, y esto erais, eso es en tiempo pasado, ahora somos libres, pues hemos sido lavados, hemos sido santificados y justificados por el Espíritu de nuestro Dios. La semana pasada, si usted escuchó la enseñanza de nuestro hermano Jacob Luna, él hablaba sobre cuidar el templo del Espíritu Santo y nos decía lo importante que es cuidar lo que pensamos, lo que oímos, lo que decimos y asegurarnos que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y quiero agregar también a esto lo importante que es cuidar el templo, o sea, como cuerpo, física y espiritualmente. A lo que me refiero físicamente también es que hay que cuidar la alimentación, hacer ejercicio, no necesariamente tener ropa lujosa o joyas, pero como hija o hijo del rey, vestir de una forma digna, pues nosotros somos portadores de Dios. El Espíritu Santo está dentro de ti y dentro de mí. Espiritualmente me refiero a que no descuidemos la oración y que no dejemos de congregarnos, que nos mantengamos unidos a la fuente de la vida, que alimentemos nuestro espíritu con lo espiritual, pues lo que tenemos dentro de nosotros es lo que mostramos, es lo que damos. Si vamos a Lucas 6, del verso 43 al 45, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No seamos pues como sepulcros blanqueados que por fuera se ven bien y que por dentro solo hay pudredumbre, que hay descomposición y hay hasta un hedor. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, debemos ser consuelo para otros. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que enseñar a otros. Si tenemos el Espíritu de Dios, seremos intercesores por otros. Si tenemos el Espíritu de Dios, traeremos libertad a otros. Y aquí especialmente me recuerdo a Pablo y Silas en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 16 al 18. Aquí nos narra la historia donde iban Pablo y Silas, que iban a la oración y les salía al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y ella tenía grande ganancia para
para sus amos, adivinando, ¿verdad? Y ella daba grandes voces cada vez que Pablo y Silas estaban pasando por ahí y ella gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y eso lo estaba haciendo día tras día. Y eso desagradó a Pablo y él volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese mismo momento salió ese espíritu. Ellos aquí trajeron libertad a esta muchacha, pero a causa de esto, ellos fueron encarcelados, porque no les agradó a los amos, ¿verdad?, de esta muchacha y los llevaron ante el tribunal, los metieron en la cárcel, los azotaron. Y nos dice en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es un instrumento generalmente de madera con agujeros para los pies. También podía servir como instrumento de tortura, pues estiraba las piernas y forzaba al prisionero a sentarse en posiciones antinaturales. Y los romanos solían agregar cadenas. En el versículo 25 nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces vimos primero que Pablo trajo liberación a esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación. Después vemos la libertad que ellos tenían, porque aún estando en esa cárcel, aún estando sus pies asegurados al cepo, ellos eran libres en su espíritu. Por eso ellos tenían esa libertad de estar adorando, de estar alabando a Dios. Y me puedo imaginar cómo ellos estaban ahí cantando. Me imagino que ellos estaban cantando algo como esto que ahora van a escuchar. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eso es lo que yo puedo imaginar, esas palabras que ellos estaban cantando. Y cuando ellos estaban ahí con ese gozo, con esa libertad, como dice aquí en ese texto, dice, al instante se abrieron todas las puertas. Se puede imaginar, o sea, lo poderoso que fue esa adoración, lo grato que fue para el Señor escuchar que ellos estando ahí en medio de esa prueba, en medio de esa situación, ellos seguían creyendo, ellos seguían adorando, seguían alabando. Entonces, trajeron libertad a la muchacha, mostraron la libertad que había en ellos y después trajeron libertad a todos los que estaban presos ahí con ellos. Y creo que no solamente fue una libertad física, pero creo que también hubo una libertad espiritual. Si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a mostrar el fruto del Espíritu. Veamos en Gálatas 5, 22, 23. Este es un texto que hemos escuchado y leído muchísimas veces. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sé que no eres perfecto, yo tampoco lo soy, pero vas a encontrarte en situaciones donde vas a darte cuenta que ya no reaccionas como antes lo hacías, que quizás tienes un poco más de paciencia, que te conmueve más el dolor de otras personas y que aunque estás pasando situaciones adversas, situaciones de pérdida, quizás es económicamente o quizás en tu matrimonio, quizás perdiste a un ser querido, pero aún tienes gozo. Aún ahí de repente te das cuenta que tu alma y tu espíritu, tus labios están cantando alabanza y adoración a nuestro Dios, que aún crees porque tienes fe. El Espíritu Santo no solo se movía en el principio ni en estos tiempos de los apóstoles. El Espíritu de Dios se sigue moviendo hasta el día de hoy.
y se seguirá moviendo. Veamos en Hechos 2, 16, 21. Del 16 al 21. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si aún no eres salvo, hoy es el día que el Señor ha reservado para ti. Solo ábrele la puerta. En Apocalipsis 3:20 nos dice que el Señor está a la puerta y Él está llamando. Y si alguno oye su voz, que abra la puerta. Dice, y Él entrará a él y cenará con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Deja que el Espíritu de Dios te guíe por el camino correcto para que haya un avance. Puede que estés en movimiento y creas que estás avanzando, pero si no estás yendo en el sentido correcto, si no estás yendo hacia el propósito que Dios tiene para ti, hacia donde el Espíritu de Dios te quiere guiar, puede ser que en lugar de estar avanzando, puede ser que estás retrocediendo o puede ser que solamente estás caminando en círculos. Deja que el Espíritu de Dios sea el que te guíe. El Espíritu de Dios hoy quiere morar en ti, quiere consolarte, quiere libertarte, enseñarte y quiere guiarte. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Padre Celestial, hoy rendimos todo a ti para que tú seas alabado, para que tú seas glorificado, que tú seas exaltado. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y te pedimos que sea Él el que nos guíe. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo haga en nosotros su morada permanente. Límpianos y purifícanos para que nosotros seamos olor grato para ti. Guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. El Señor les bendiga. Es movido por tu amor, cautivado.